Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estéis viendo este vídeo. Y bueno, volvemos después de nuestro lapso de 15 días con un nuevo artista, con una de esas personas que enriquecen este mundo tan grande y tan maravilloso como es el de la ópera. Es un artista
muy joven y tenía muchas ganas de entrevistarle porque él es el actual director del Coro del Teatro Villa Marta de Jerez, que tiene una tradición. Ya nos contará él cómo está el teatro, cómo está funcionando, cómo va la situación, todo este tipo de cosas que son importantes, pero también hablaremos de él, de su carrera y de lo que significa dirigir un coro, que no es tarea fácil. Entonces, yo procedo como siempre a leer brevemente el currículum de nuestro invitado. Él es José Miguel Ramón, y es director del Coro Teatro Villa Marta. Entonces procedo a leer y empezamos con estas charlas. No son entrevistas porque yo no soy periodista. Me encantaría hacerlo, pero no lo soy. Y entonces son una especie de charlas para hablar, como digo, de todo un poco. Él es nacido en 1993 en Jerez de la Frontera. Culmina sus estudios de piano en el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla. De 2007 a 2018 formó parte del Joven Coro de Andalucía. Desde 2010 hasta 2017 forma parte de la Joven Orquesta Barroca de Andalucía como clavecinista titular. Y de 2008 a 2012 fue alumno activo de la Academia de Estudios Orquestales Barenboim Sites, ahí de ser el escritor Israel, si no estoy mal, donde recibe clases de piano acompañante con el profesor Alexander Wittling, profesor de correpetición en la Hochschule für Musik Hans Eisler de Berlín y asistente nada menos y nada más que de Daniel Barenboim en la Staatsoper de Berlín. Desde 2013 hasta 2017 ejerce como pianista acompañante del coro del Teatro Villa Marta de Jerez, trabajando junto a su directora, que yo también trabajé con él, Joan Cabero. Ha realizado más de 30 títulos de ópera y zarzuela como maestro repetidor en distintos teatros, como el Teatro Villa Marta de Jerez, el Teatro Calderón de Valladolid, Festival de Little Ópera de Zamora, Ópera de Tenerife, Teatros Cervantes de Málaga y un sinfín de escenarios más. Cabe destacar su asidua colaboración como pianista y organista con la Orquesta Filarmónica de Málaga, destacando su participación dentro del Festival Starlight Marbella 2015, junto a ese admirado tenor como es Plácido Domingo, y el Festival Mosma 2017. Ha ofrecido recitales de música española en el Festival de Gstaad 2016 en Suiza y en Chang, en China. Pianista, repetidor y director asistente del primer ópera estudio del Teatro en la Maestranza de Sevilla, en la producción Les Chinesí de Manuel García. Ha sido becado por la Berlin Opera Academy durante el verano de 2017 como maestro repetidor y asistente de dirección. Director musical del Joven Coro del Teatro Villa Marta desde 2016 a 2018 y a día de hoy es director musical y artístico de este coro. Y bueno, un sinfín de cosas. Ha dirigido la ópera El Diluvio de Noé, que preparó al coro, ya nos dirá él, de Benjamin Britten en el Villa Marta en el 2018 y de Gilgamesh, perdón. Y bueno, y un sinfín de cosas más. Maestro repertorista del Centro de Perfeccionamiento Plácido Domingo en el Palau de las Arts de Valencia, que no es poco. Y un sinfín de cosas más. Y como digo, a día de hoy es el director musical y artístico del coro del Teatro Villa Marta de Jerez. Bueno, estimado José Miguel, muchas gracias por tu tiempo, lo que quieras decir y empezamos con las preguntas pertinentes. Pues nada, muchas gracias a ti mismo por invitarme. Yo encantadísimo eso de participar en este espacio. Doy también la bienvenida, bueno, a todos los que nos estén escuchando, viendo en tus distintas plataformas. Y nada, todo un placer, de verdad, de estar aquí contigo. Gracias. Bueno, yo como siempre tengo mi guioncito para no irme por los cerros de Úbeda, como dicen, porque como el tema es tan amplio, entonces esto se puede convertir en una charla de muchísimas horas. Entonces Divagación. claro, entonces intento compactar un poco las preguntas y preguntar y hablar contigo y con los invitados de diferentes cosas. Entonces yo siempre hago dos preguntas a los invitados al inicio, que es, por ejemplo, ¿cómo ves tú, Amat? Bueno, eres una persona joven, eres de 1993,
Bueno, Eso. entonces eres muy joven, pues ya con una amplia carrera. Pero siempre pregunto, ¿cómo ves en retrospectiva lo que has hecho? ¿Qué sientes? ¿Cómo lo analizas? Bueno, digamos que realmente, no sé si la palabra es orgullo, ¿no? Pero sí me siento, bueno, pues muy contento de todo lo que he ido pudiendo realizar este tiempo y sobre todo ver que poco a poco va evolucionando, ¿no? Como de alguna manera, pues eso, poquito a poco. En mi caso particular, soy el primer músico en mi familia, no había nada así, digamos, relacionado con el mundo de la música, entonces ver cómo desde una mera afición se va construyendo, pues, no sé si decir una carrera o una forma de vida, bueno, sí, pues muy alentador, ¿no? Muy gratificante. Qué bueno. Y la segunda pregunta que yo suelo hacer es cómo es ese llamado, porque bueno, la gente a veces tiene curiosidad, la gente que no sabe de, o bueno, no, o, no, o quiere a lo mejor saber y cómo se forma uno, qué pasa en el momento dado cuando decide de niño, de joven o de adulto, no lo sé, dedicarse a la música, porque a veces en familia, siempre lo digo, como que, uy, vas a ser músico, qué temor, y te vas a dedicar al arte, y bueno, ¿y de qué vas a vivir? Y bueno, es un sinfín de cosas, ¿no? Ese llamado tuyo y esa decisión, dedicarte al piano, bueno, a dirigir, etcétera, ¿cómo fue? Pues mira, fíjate, yo diría que para empezar, yo siempre tengo muy mala memoria, entonces este llamado ni lo recuerdo, era muy pequeñín, yo empecé muy pequeño con la música, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de lo que me cuentan mis padres, digamos que ese llamado, en mi caso, es un poco más un llamado actual, vamos a decirlo, un llamado del siglo XX, es decir, a través de la televisión. Yo de pequeñín, pues como cualquier niño supongo aquí en España y demás, pues se pasaba las tardes después del colegio jugando con sus amigos, pero también viendo televisión y este tipo, ¿no? de contenido. Entonces había un programa que se llamaba La Banda de Mozart, Uh -huh. igual que estaba, pues yo qué sé, Dragon Ball, Oliver y Benji, todo este tipo así de series, pues estaba una que era la banda de Mozart. Y se ve que a mí, pues me causó, pues eso, impresión, me gustaba, pasaba el tiempo viéndolo. De alguna manera, no sé cómo, yo cogía esa cañita, ¿no? Con la que uno bebe el zumo y demás, y me ponía a imitar lo que yo veía en esa serie. Es decir, me ponía a dirigir a mis muñecos de Playmobil, a todos los juguetes que tenía. Entonces mis padres, al verme, dijeron, pues quizá este niño no va tanto para el fútbol, que es un poco lo que me ofrecieron al inicio, menos mal, porque soy malísimo, por cierto, y sino que tiré por el mundo de la música. Entonces ese llamado se ve que, bueno, pues surgió y bueno, y hasta el día de hoy, ¿no? Mis padres me apuntaron en una academia, empecé con el piano, pero claro, el piano de alguna manera veo que, no digo que se quede corto, porque la expresión no es se queda corto, sino que yo necesito un poco lo que yo llamo la música social. Uh Y es que -huh. necesito compartir la música. Y ya, bueno, a partir de ahí pues empieza un poco todo el tema del currículum que has leído antes. Ok, muy bien. Bueno, para que la gente sepa, los que no tienen o son neófitos y les interesa, bueno, yo también y los que nos ven, bueno, no sé si hay diferencias, creo que sí. Yo hablé con un pianista muy conocido, ya retirado, y él me decía que había diferencias entre repertorista, entre ser pianista repetidor y, bueno, o pianista concertista y demás. ¿Cómo es esta cuestión? A ver, para que nos ilustres y vayamos adentrándonos en el tema. Bueno, Repetidor, sí, correpetidor, repertorista, etcétera. sí, digamos que sobre todo es un problema etimológico, diría yo. Porque claro, digamos que sí hay cierta especialización. Por un lado, diríamos que teníamos el pianista arquetípico de concierto, ¿no? Que es su repertorio de piano solo, repertorio sinfónico solista con orquesta. Después podríamos encontrar el pianista de música de cámara. Y es verdad que ya si entramos en el ámbito vocal, podríamos encontrar en España se dice mucho repertorista. Ya sabemos que pianista repetidor viene, ¿no? De pianista repetiteur, que es el pianista ensayista bueno, de otros lugares como puede ser Francia. Entonces, digamos que a través de esta traducción se llega al pianista repetidor. No es porque repita, siempre se dice mucho, ¿no? Que también es cierto que acabamos repitiendo mucho las mismas obras, ¿no? A O lo también largo se de... usa la palabra repentista, ¿no? Bueno, repentista vendría a No, ser. repentista no, repentización, ¿no? Sí, la repentización vendría a ser, digamos, cuando te encuentras una partitura por primera vez, Okay. cosa que también nos sucede mucho. Es decir, por ejemplo, estamos a lo mejor ensayando o montando una ópera contemporánea, tenemos ahí al propio compositor y modifica algo. Pues en ese momento el pianista está repentizando una música.
vamos a decirlo como tal, según yo lo que yo entiendo, el pianista repetidor sería el pianista que ensaya tanto ópera como zarzuela, como ballet o musical, cualquier tipo, digamos así, de espectáculo teatral o de danza. Mientras que después hemos dicho que tenemos también el pianista repertorista, que sería ese pianista, digamos, más como lo entiendo yo, ¿eh? Que ensaya pues las obras en sí, por ejemplo, en un propio conservatorio o a gente que va a sus propias clases particulares, es decir, una persona que quizá no está en los ensayos, pero como su buen nombre dice, conoce el repertorio. Ok. Entonces, digamos, esas pueden ser las variables. Y después tenemos a los pianistas recitalistas, ¿no? Es decir, los propios pianistas especializados en un repertorio vocal específico o instrumental también, que se dedican, pues bueno, a ofrecer los distintos conciertos. No sé si me dejo algún pianista más por el camino, pero eso serían un poco las opciones. Entonces, ¿y tú en cuál ámbito estás? ¿O estás en los tres? Pues, ¿te puedes considerar que estás Claro, en los tres ámbitos? claro, diría que depende del mes, estoy en uno u otro. Y además es como todo, yo considero que es muy importante conocer pues todo el espectro. Yo como tal empecé mis estudios de pianista solista, digamos, al uso, ¿no? En los conservatorios, pero igualmente necesitaba descubrir pues otras vertientes y empecé ya a cantar en coros, a acompañar amigos en recitales y demás cuestiones. Y acabé, pues efectivamente, eso, como pianista, digamos, al canto lírico, muy ligado a este repertorio. Entonces, ahora, a día de hoy, aparte de dirigir el coro del Teatro Villa Marta, también trabajo como pianista, eso pues, repetidor, pianista de ópera. Sí, es decir, se puede decir también pianista acompañante, ¿no? O pianista acompañante, efectivamente. Digamos que cada uno de los términos pues alude más a una cuestión u otra, pero claro, el de pianista acompañante siempre suscita un poco de, Sí. no digo animadversión, claro, pero Resquemor muchas un veces poquito. digo, No, no, yo soy más que eso, ¿no? ¿O qué? no tanto eso, fíjate, sino que a la hora de hacer música, el pianista generalmente no debe asumir el rol de acompañante. Yo diría que es casi un mano a mano, es una manera de estar continuamente con el cantante, de ofrecerle mucha idea, de ofrecerle distintos juegos durante el propio concierto, mientras que sí, la palabra acompañante es como dar un pasito atrás. Entonces, por eso diría casi pianista ligado a la voz. Pero bueno, de todas maneras, hablando, te diré, le conocerás con Edelmiro Arnartes, el gran pianista que acompañó a tantos grandísimos cantantes. Él decía que un pianista tiene que prepararse muchísimo, es decir, y elige, dependiendo sus cualidades o físicas y, bueno, objetivos que quiera conseguir, se prepara incluso para poder tocar como piano solo, pianista solista, pianista de concierto y que conoce toda la técnica, conoce incluso repertorio que no necesariamente que tenga que ver con el repertorio del canto. Efectivamente, yo aquí diría pues como a lo mejor un cantante, ¿no? Eso, que hace ópera, canta lead o incluso eso, canción popular. Al final la técnica tiene que estar ajustada. Es Ya. nuestra herramienta para poder ofrecer todo lo que queremos decir, ¿no? Entonces, en este caso, total y absolutamente. Yo considero que el pianista acompañante de ópera o cualquiera que hayamos dicho debe tener eso, su técnica ajustada para poder ofrecer pues todo lo que él quiere comunicar. Incluso en los propios conciertos con cantantes, ¿no? Muchas veces el cantante necesita descansar un poco la voz para no estar la hora y pico cantando, ¿no? Entonces, bueno, ofrecer un par de piezas de piano solo suele ser gratificante para el público, para oxigenar la escucha, tanto para el cantante como para el propio pianista, para poder también exhibirse, ¿no? Entonces, sí, considero que es importantísimo que todos los pianistas repetidores, acompañantes y de cualquiera de sus variantes tengan una buena técnica para poder ofrecer su arte. Ok. ¿Y has tocado tú conciertos solo para piano? Sí, de hecho, es verdad, no es que haya tocado mucho, pero en mi época de estudiante, pues sí, algún concierto de Mozart toqué, el segundo de Shostakovich, otra obra de arte también, pero es cierto que, sobre todo por tiempo, cuando ya empiezan el repertorio operístico, wow, digamos que la ópera consume mucho, mucho tiempo y ya de alguna manera pues voy virando el rumbo hacia este repertorio lírico. Y también pasa lo mismo, por ejemplo, pasaría, te hago esta pregunta porque si me dices que has tocado como solista, de que decidas el camino, digamos, de, vamos a llamarlo, el pianista acompañante, el correpetidor, del repertorista,
porque a veces es más complejo llegar a ser, no porque no haya el talento, sino por las circunstancias, llegar a ese objetivo de ser una estrella del piano. Bueno, yo supongo que ahí ya va muy ligado a la personalidad de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en mi caso es que desde pequeñín, la primera vez que me subí a un escenario fue precisamente tocando con un clarinete. Y digamos que es eso, en mi caso siempre he necesitado o me ha pedido el cuerpo hacer otro tipo de música, en este caso esa música más social o lírica o como queramos llamarla. Entonces, en mi caso, incluso el propio proceso. Yo soy mucho de decir que necesito disfrutar el proceso. Quizás por mi propia personalidad, no soy una persona que está continuamente solo estudiando mi repertorio, sino que necesito ese intercambio. ¿Sabes? Ya sea con el cantante, con el instrumentista, con la orquesta, con el coro. Yo necesito estimularme de esa manera. Entonces, bueno, entiendo que sí, que puede haber gente que eso necesita tocar solo para recrearse y es una manera fantástica, es una manera fantástica. Pero bueno, digamos que hay muchísimos tipos de personas y cada uno va por un tiro. Bueno, y una pregunta que se me ocurre al vuelo, como curiosidad. Si te dijeran, oye, que es que, o te dieran la oportunidad de ser pianista, solista, concertista de todos los grandes compositores, ¿renunciarías a lo otro? Renunciar a lo otro, guau, 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 guau. A bote pronto, no. O sea, a bote pronto lo digo porque eso en mi caso particular es que necesito. O sea, yo cuando, ahora por ejemplo, dirigiendo sobre todo, ¿no? Haces una mirada y ves ese intercambio, ¿no? De miradas precisamente, eso para mí es increíble. O cuando estás acompañando y ves, por la razón que sea, que el cantante necesita ayuda o que tú puedes sugerirle algo, como dije antes, y eso va a estimular, para mí eso es impagable. Entonces, digamos que el haberlo vivido me hace querer seguir deseando eso. Mientras que el piano solista también es increíble, hay que reconocerlo, el repertorio es maravilloso y se disfruta como que. Pero en mi caso yo prefiero esta segunda variante. O que sea que también hay una vocación para ser el repertorista o el pianista acompañado, el correpetidor. Hay una vocación, hay algo que te Yo creo que tira más sí. a ello, ¿no? Yo creo que sí, porque es verdad que eso es una especialidad muy, muy única, diría casi, ¿no? Entonces, si de alguna manera no te gusta eso, la voz, no te gusta todo lo que conlleva, después es complicado dedicarse a ello, ¿no? De alguna manera, no digo que haya que ser cantante, pues yo creo que un poco de alma de cantante hay que tener para eso, ser pianista repetidor o acompañante de cantantes. Ajá. Uno como cantante agradece siempre que un pianista, es que voy a llamar pianista para no estar nombrando repetidor, Sí, mejor, porque si no me hago un lío en la cabeza. mejor. Uno siempre agradece como cantante que un pianista, obviamente, sepa de estilo, sepa el repertorio, conozca al compositor, conozca cómo se toca la obra, pero agradece también mucho que sepa de canto. Un pianista debe saber de canto. Para mí sí, para mí sí. Mira, esto me lo llevo extrapolado, ¿vale? Al canto, que fue un ejemplo que me dio precisamente Alexander Wittling, uno de mis profesores que más me han influido, que fue el que has dicho asistente de Barenboim y el que me dio clase en la academia Barenboim-Said, ¿no? Yo le pregunté, sobre todo él, como magnífico pianista, pero increíble a todos los niveles, y como director, le dije, ¿no? Preguntándole como director, pero maestro, ¿usted cree eso, que el director debe conocer cada uno de los instrumentos para poder dirigirlos? Y me dijo, no es necesario, aquí estamos para ayudar y a coordinarlos entre ellos. Que lo sabes, mejor, pero no es estrictamente necesario. Yo creo que aquí es lo mismo, en el sentido de, claro, yo creo que muchas veces los artistas vamos de intuición, ¿no? Yo creo que es algo casi indispensable para ser artista, esa intuición. Pero claro, si aparte de la intuición te apoyas en el conocimiento, te apoyas en la historia, te apoyas en, bueno, en todo lo que ya se ha descubierto técnicamente, de recursos, pues claro, vas a ayudar, que yo creo que es la palabra clave, vas a ayudar tanto el director como en este caso el pianista, una de sus funciones es que todo fluya y que no haga falta decir, vaya, que aquí no me siguió, no me acompañó, no me aportó o lo que sea. Entonces yo sí considero indispensable que de canto se tiene que saber. ¿A qué nivel? Ya eso lo decide cada uno. Y obviamente la vida va marcando los distintos momentos y etapas, pero todo lo que se pueda saber vas a facilitar el trabajo de tu compañero, lo vas a disfrutar más tú a nivel personal porque vas a saber qué está pasando y sobre todo es que después a la hora del concierto
vas a poder tocar totalmente desinhibido, así que es increíble. Y un cantante, otra curiosidad, un cantante Claro. cuando va a estudiar contigo, ¿tú le das los pies de la ópera? Siempre, 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 siempre. Yo siempre lo digo, o sea, igual que cualquier obra comienza con el silencio, cuando un cantante viene a trabajar algo, pasa algo antes de que él cante, ¿no? ¿Cantas? ¿Tú Entonces, cantas las partes? sí, o por lo menos lo intento. Es verdad que cuando me traen un Wagner o me traen algún repertorio así un poco más actual, digo, mira, con todo mi respeto, todavía no. Quizá en el futuro sí, pero todavía no. Pero sí, digamos que eso, desde muy pequeño empecé a cantar en coros y considero que eso, para mí, en mi caso, la voz es también un instrumento que utilizo mucho. Entonces, siempre que No, yo lo pregunto puedo, porque es de una gran ayuda. A mí por lo menos me ayuda, ¿no? Que si tienes que hacer un dueto o un sin lugar a terceto, dudas. va a O ser por de gran ejemplo, ayuda. cuando trabaja un concertante, ¿no? Y estás trabajando con el cantante solo, claro, si puedes acompañar la orquesta y tú mismo ir marcando las entradas de los distintos roles, pues claro, yo creo que el cantante al final de cantar su parte te da un abrazo y todo, emocionado, ¿sabes? Le has facilitado toda la vida. Así que sí, bueno, y de alguna manera, es lo que digo, nunca me había subido a un escenario cantando seguramente, pero bueno, de esa manera puedo decir, no, no, yo debuté con X cantante en el salón de mi casa, algo es algo, ¿no? Bueno, pero tú has cantado como corista, ¿no? Has estado en coros y demás. Sí, 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 como, Has estudiado canto aparte del piano. he estudiado canto precisamente con un amigo en común que has dicho, con Joan Cabero. Ah, mira tú. Cuando tuve la inmensa fortuna de que él dirigía el coro del Teatro Villa Marta y yo estaba como pianista, pues de alguna manera eso, encajamos muy bien, una persona encantadora y me acabó dando clases de canto. Entonces, ya digo, aunque desde hace muchos años yo estaba cantando de manera más, vamos a decirlo, eso totalmente, totalmente amateur en coros jóvenes y demás, pues ya con él empezamos eso, a mover la voz, ¿no? A trabajar un poco más de técnica. Y a partir de ahí, pues bueno, vocalización en uno mismo. Y ahora que trabajo con el coro del teatro, claro, la voz tiene que estar en su punto para poder Pero poner claro, ejemplo. y estar hablando y dando indicaciones, aunque no parezca, cansa, agota un poco el órgano vocal, ¿no? Totalmente, totalmente. Totalmente. Bueno, otra pregunta que quiero hacerte referente a los cantantes que trabajan contigo, incluso al coro, pero bueno, esto te lo preguntaré más adelante respecto al coro, a un cantante. ¿Qué es lo que más le pides o le exiges a un cantante cuando llega a estudiar contigo? Es curioso porque quizás sea por mi personalidad, ¿eh? Me exijo más a mí que al cantante. Mi forma de pensar es que si un cantante viene a trabajar conmigo, soy yo el que le tiene que ofrecer toda la ayuda posible. Entonces, generalmente pienso que el cantante llegue en el momento que llegue de preparación de una obra, estamos en ese momento para ayudarle. Entonces, imagínate, me he encontrado de todo, ¿no? Cantantes que leen la obra por primera vez conmigo, por lo tanto, le doy toda la información que yo veo de la partitura melódicamente, de intervalos, ayudas de, puedes coger la nota de este instrumento, puedes coger la nota de referencia de aquí y de allá. Que ya se sabe la obra, pues podemos trabajar, si yo también la conozco en profundidad, significado del texto, dicción, etcétera. Y bueno, si ya la tiene totalmente montada, pues muy humildemente lo que yo puedo ofrecer desde fuera, pues algún aspecto eso de colocación de la voz o algo puntual que yo desde fuera pueda percibir, también se lo ofrezco. Entonces, de alguna manera, creo que eso que yo cuando vienen a trabajar conmigo no les exijo, sino al contrario, me exijo a mí mismo para poder ayudarles en su labor. Eh, Indicaciones, digamos, técnicas, porque, bueno, a veces, como decía antes, encontrar un repertorista que sepa de canto y que sepa ver con agudeza dónde está el error o qué es lo que está pasando en un pasaje complejo, complicado, cuando llega un agudo, etcétera, etcétera. ¿Das indicaciones o ves, esto parece una pregunta así de Sí, preguntas sí. sobre cómo trabajas, pero es que esto es lo interesante para que la gente Claro, claro. sepa cómo es trabajar con un pianista repertorista, además que dirige coro. Cierro el paréntesis. Eh, ¿Indicas, por ejemplo, oye, yo creo que aquí deberías hacer la nota un poco más abierta, algo técnico con referente a la voz? Sí, digamos que lo que intento evitar siempre es el propio aspecto interpretativo, porque aquí lo sabemos, ¿no? En el libro de los gustos podemos encontrar todo tipo de... Entonces, para precisamente no hacer perder el tiempo a la persona que viene conmigo, intento pinceladas muy superficiales de interpretación, porque después dependerá del director con el trabaje, del director de escena o de interpretación que haga, cómo lo aborda. Mientras que en aspectos técnicos, siempre con mucho respeto y siempre con mucha delicadeza, porque obviamente
el profesional de la voz es el que viene a trabajar conmigo, ¿no? Le digo, Sí, que oye, ya pues sabe, ya tiene sorteados cosas vocales, ya viene preparado. efectivamente lo que digo, yo no soy tu profesor de canto ni mucho menos, porque obviamente no es el rol, pero sí, como amigo, desde fuera te puedo decir, oye, yo considero que quizás esta respiración o esta colocación de X vocal te está ayudando o te está impidiendo ciertas cosas, pues en ese aspecto se lo digo, siempre lo digo siempre, desde el total y Pero absoluto es un respeto. terreno un poco delicado, ¿no? A lanzarse o depende también de la confianza que exista, ¿no? Efectivamente, tú lo has dicho, es la confianza. Y sobre todo también lo digo, cuando uno da un consejo o un comentario con humildad, es muy difícil que alguien se lo tome mal. Pues yo creo que eso se nota. ¿Quién va, digamos, a corregirte? O quién va a decir, oye, yo creo que quizás si puedes utilizar esto, te va a ir mejor. Y yo creo que entonces ahí el juego cambia completamente. Es muy difícil que alguien se moleste. Aún así, yo creo que también se puede ver venir cómo va a reaccionar el cantante. Y también es eso, hay muchos cantantes que cuando trabajan dicen, no, no, yo lo único que quiero ahora mismo es pasar la obra. Bueno, pues pasamos la obra sin ningún tipo de problema. Qué bien. Bueno, pasando a otro tema, has trabajado con el asistente de Daniel Barenboim, que eso sí me gustaría y sé que la gente también, ¿cómo fue o cómo ha sido esa experiencia donde tener a una persona que, no vamos a decirlo, lo sabe todo, ¿no? Porque eso es imposible, pero que tiene un gran dominio sobre la música, compositores, estilos. ¿Cómo es eso y cómo te enriqueciste? ¿De qué manera? Pues mira, precisamente yo diría esa expresión. Mi sensación que yo tenía cuando di clases con él es que él lo sabía todo, o por lo menos todo lo que se puede saber, lo sabía. Claro, yo a él llegué relativamente pequeño. Yo empecé a dar clases con él con 14, sí, con 14 años. Y claro, hasta los 18, 19. Claro, él, aparte de asistente de Barenboim, es el pianista repetidor de la Staatsoper de Berlín. Entonces, claro, yo a esa edad, imagínate lo que podía sentir, ¿no? Yo llegaba a sus clases y él siempre me decía, bueno, ¿qué traes hoy? Cada día de clase una pieza totalmente nueva. Pues obviamente él se la conocía mejor que yo hace, vamos, hace años. Y nada, yo diría que es una de las mayores experiencias en mi vida. Primero, porque era es una profesionalidad total y absoluta, pero además, digamos, eso que daba sitio a que yo mismo me expresara. Y cosas, por ejemplo, que nunca se me olvidarán. Él siempre me decía, recuerda eso, que tu propia respiración y tu propio pedal es el director de la pieza que estás tocando. Entonces, son frasecitas, son comentarios que se van quedando y a día de hoy digo, es totalmente cierto. O, por ejemplo, el hecho de buscar siempre cualquier color orquestal en la música de piano. Yo muchas veces digo de broma cuando voy con los directores de ópera, ¿no? Le digo, ¿hoy qué orquesta quieres? ¿Quieres a la Berliner? ¿Quieres a la de Orlando? Tú dime. Y buscamos. Son tonterías, obviamente, es un comentario totalmente jocoso. Pero es verdad que incluso buscando sonidos de orquesta, tocar la misma música cambia totalmente. Entonces él de alguna manera, digo, no sé, amplió mucho el horizonte de cómo se puede jugar al piano. No solo de articulación, sino ya verdaderamente eso de inventiva, de sonoridad. Era increíble. Yo tengo que decir que mi experiencia con él esos 4 años, totalmente increíble. ¿Y qué frase o qué consejo, qué tip se te quedó? Por ejemplo, mi primera Pues maestra mira, de canto me decía, los inicios de frase y los finales son muy importantes. sí, Tiene que ser el comienzo de una frase, ahí ya se está viendo exactamente cómo vas a cantar, cómo es tu voz y bueno, en fin, y te va a dar la seguridad y lo mismo el final. ¿Qué te dijo este hombre que se te haya quedado a ti, que tú apliques y que nunca se te olvida? pues mira, yo guardaría dos momentos. Uno que se tiró literalmente como toda la clase diciéndome, take time, porque yo, como eso, joven muy apresurado, iba continuamente eso, queriendo tocar, queriendo, pues no sé si demostrar o lo que fuera en ese momento. Y él siempre me decía, toma tiempo. Y si no lo hay, créalo. Porque es verdad, muchas veces nos ceñimos a la métrica de la partitura cuando quizás no hay que ir tanto con el pulso, sino con el impulso, ¿no? Con el, bueno, pues la propia onda de sonido, ¿no? Entonces eso se me quedó grabado, el take time, es para siempre, o sea, pero para siempre. Y segundo, recuerdo la sensación, pero la obra no sé si era La calumnia precisamente que estaba ensayando, que la pasamos y demás, me dice, muy bien, voy a tomar un vaso de agua 2 minutos y ahora me la tocas un tono alto porque la original
está en un tono alto de la que me has traído. Te estoy preparando para tu futuro, créeme. Claro, yo en ese momento que tenía lo que he dicho, 14, 15 años, digo, madre mía, esto ahora me supera por todos los lados. Es cierto que, claro, cuando te ponen ese estándar aquí, uno intenta llegar a ese nivel, ¿no? Y a día de hoy, pues claro, te das cuenta que eso es una herramienta que hay que tener también bastante al uso en un pianista. No digo transportar todo, es bastante duro, pero sí saber que de alguna manera el pianista de ópera tiene que suplir al director si hace falta, tiene que hacer de pseudo compositor por si necesita cualquier ayuda, por cómo al cantante eso, cómo ayudarle, de propio pianista y de arreglista. ¿Quién sabe si eso, si el cantante en ese momento, por las razones que sean, no puede cantar el aria o un dúo en cierta tonalidad? Oye, pues toca transportarlo. Entonces, esos dos momentos con mi profesor, con Bitlin, fueron muy impactantes. Qué bueno. Y bueno, ya pasando al plano netamente coral, cambiando, digamos, ya de protagonista. Sí. ¿Qué debe tener un cantante, vamos a llamar un coreuta, un corista? ¿Qué es Sí. lo que pides? Dependiendo del estilo, si es ópera, oratorio, música sinfónica. ¿Qué ves? ¿Qué pides? ¿Cómo analizas el talento? Vale, yo creo que sobre todo uno de los mayores valores que se puede tener, sea donde sea, pero sobre todo en un coro, es plasticidad. Es decir, saber amoldarte no solo a lo que te pide el director, sino a tus propios compañeros. Muchas veces se puede encontrar, ¿no?, voces realmente estupendas, pero estupendísimas, pero que, claro, van un poco, digamos, al aire libre. Van totalmente eso, pues desinhibida de lo que pasa alrededor. Y es importante saber adaptarse, tanto auditivamente como tú has dicho, estilísticamente. Entonces yo creo que eso, que la apertura de mente, la escucha y sobre todo eso, la predisposición a trabajar y a modificarse uno mismo, yo creo que eso es indispensable. Muy bien. Bueno, en este punto vamos a ver a José Miguel en acción y bueno, que nos cuente él qué vamos a ver en este lapso de tiempo, en esta, digamos, breve interrupción para escucharle y verle a José Miguel. Pues bueno, aquí lo que se puede observar como tal fue una también de mis experiencias que más me ha marcado, que fue dirigir El Diluvio de Noé de Britten en el teatro de mi ciudad. De hecho, fue la primera ópera que dirigí, una ópera muy, digamos, diferente porque está concebida para no un público joven, sino, digamos, un elenco joven. Y a mí eso siempre me ha llamado mucho la atención, no solamente hacer música, sino que esa música pueda trascender a, bueno, a la enseñanza, a otros tipos de vida. Y es verdad que cuando lo hicimos aquí en Jerez, tuve la inmensa oportunidad de dirigir ese proyecto, pues eso se queda marcado. Qué bien. Bueno, pues entonces en este punto vamos a hacer una breve pausa, unos minutitos para ver a José Miguel y ya volvemos. Noé, tú y toda tu casa en el arca habéis de entrar. Los cristianos llevan una. Mille, mille, mille,
Bueno, muy bien, han visto ustedes a José Miguel, es un talento, aparte que, como he dicho al inicio, una persona muy joven con una amplia trayectoria y con un vasto conocimiento de lo que es el canto, de lo que es el piano, de lo que es la dirección y de lo que es dirigir una masa coral. Eh, por ejemplo, una pregunta respecto a lo coral. El trabajo grupal, ¿cómo es? Por ejemplo, el abordar una ópera verdiana. ¿Cómo es ese proceso de empaste, de matices, es ser fiel a lo que quiso el compositor? Porque son muchas cosas, son muchos elementos, son muchos individuos o muchas personas que van dirigidas o quieren buscar un mismo objetivo, que es plasmar con su voz lo que quiso el compositor. ¿Cómo es este proceso? Pues mira, fíjate, yo creo que el paso número uno es entender que generalmente la figura del director de coro operístico es más un preparador que un director. Porque claro, después cuando llega la hora de la verdad, viene el director musical de la ópera en cuestión. Entonces, por eso creo que el paso número uno es bien entender que la figura de uno mismo es preparar al coro para todas las posibles opciones y variables que después puedan suceder. Lo considero totalmente indispensable, porque muchas veces a lo largo de mi vida, ¿no? Trabajando como pianista en distintos sitios, uno ve que eso, que el director de coro se mete en ciertas parcelas interpretativas, que no es que esté mal, es totalmente respetable. Pero claro, ese tiempo después va a ser beneficioso o después viene otra interpretación que no tiene nada que ver. Entonces, por respeto a los propios coralistas y a su tiempo y al trabajo de uno mismo, considero que es importante saber que vamos a, no digo trabajar aspectos objetivos, pero sí aspectos que después se van a poder amoldar a la interpretación posterior que el director quiera darle. Entonces eso es muy importante. Segundo, igualmente, yo creo que aunque la ópera, la zarzuela, el musical, el repertorio que sea muy importante y arduo de trabajar, hay colectivos que lo abordan de una manera u otra. Es decir, tenemos coros amateurs, coros semiprofesionales o coros profesionales. Entonces, depende del coro que te encuentres, yo también supongo que, no digo el objetivo, pero sí la manera de alcanzar esos objetivos tiene que cambiar. Por ejemplo, hablo ahora del coro del Teatro Villamarta. Es un coro que, aunque tenga 25 años de historia maravillosa y totalmente completa, el perfil es un coro amateur. Entonces, de esta manera, considero que incluso la preparación, que aunque siempre debe ser alta, debe ser aún mayor. ¿Qué podemos añadir en este caso? Pues distintas herramientas. Por ejemplo, si a un coro profesional le decimos, señores, aquí falta un poquito más de dirección en la voz o falta un poquito más de fraseo, claro, quizá en un coro amateur esa indicación no es totalmente válida. Entonces habrá que adaptar el mensaje. Habrá que utilizar otras metáforas, otras comparaciones, crearles una imagen que, aunque no sea estrictamente vocal, pueda evocarle esa sensación para conseguir eso que falta. Entonces yo considero que siempre, siempre, primero viene la artesanía para que sobre ella pueda aparecer el arte. Entonces, en el momento que toda esa amalgama, ¿no?, de colocación de la voz, de esa actitud, conocimiento de la partitura aparece, pues ya podríamos entrar efectivamente al empaste, al fraseo, a la dicción y todo lo que podríamos encontrar que nunca pararíamos. Ya. Bueno, entremos aquí en qué significa, para que nos expliques, un coro amateur y un coro profesional. Claro, aquí entran muchas variables de si la persona lee partitura, si domina el lenguaje musical, si domina todo lo que tiene que ver con el canto en el sentido técnico, en el sentido de... porque también entra, dentro de lo profesional también entra hasta la puntualidad. El ser puntual a los ensayos, bueno. Y también está la cuestión monetaria, aunque sé que no es que hablemos de dinero ni nada, porque se sabe que un coro profesional pues tiene un sueldo y gana, y también por eso, vamos a llamar, se motiva a la gente y trabaja la gente, que un coro amateur es más complicado. ¿Cómo es el coro del Teatro Villamarta en estos aspectos? Pues lo que he dicho, realmente el coro del Villamarta es un coro totalmente amateur. A pesar de ello, tenemos gente que sabe música, tenemos incluso estudiantes de canto dentro de la plantilla, tenemos instrumentistas que sienten es una pasión por la voz y simultanean pues sus clases en el conservatorio con cantar en el coro, o mucha variedad de cantante en este caso dentro del coro. Pero que lo que sucede es que esto, no digo que dificulta, pero hace más compleja la labor de montaje. Porque lo he dicho, O sea, perdona, o sea que no todos leen partitura. hay algunos que no, y precisamente lo digo, los admiro,
Porque claro, tú dices, no leen partitura, pero claro, tienen, o sea, melómanos, son melómanos totalmente, ¿no? Conocen el repertorio. Es que esto se pone interesante. Perdón si te corto, pero es que No, no, adelante. se pone interesante porque, claro, aquí hablamos, ya se habla de lo académico, ¿no? Si lo académico verdaderamente, claro que es importante, claro que la formación, las titulaciones, los conservatorios, evidentemente existen por alguna razón y muy importante. Pero claro, la persona, digamos, que quiere cantar, que no ha tenido acceso a estudiar por la razón que sea, ¿cómo se explica? Voy a decir una tontería a lo mejor. Bueno, que haga usted un diminuendo y no ha escuchado nunca esa palabra. O aquí tiene que hacer un fortepiano, un mezzoforte, un sforzando. Todos esos términos que son netamente técnicos y musicales. ¿Cómo lo explicas a una persona que solamente tiene un oído privilegiado y una voz privilegiada? Pues, por ejemplo, te ha hecho el diminuendo, ¿no? Pues, señores, aquí, por favor, cada vez cantemos más íntimamente. Cada vez nos vamos a concentrar. Claro, ahí tienes el diminuendo. A mí me encanta, por ejemplo, y ya esto, sepa o no sepa música. O sea, yo lo tengo claro. Rara vez, que aún así lo pido, ¿eh? Pido un forte o un piano. Es decir, cuando queremos cantar o destacar una melodía, más que forte, por ejemplo, altos del coro. No, el resto del coro, por favor, escuchad a las altos en ese momento. Entonces, este tipo de recursos cambian totalmente el juego. No es una crítica, pero sí tengo que reconocer que el mundo académico clásico es muy cerebral, es muy intelectual, cuando verdaderamente el arte de la música es puramente sensitivo y emocional. Muy Entonces, yo cuadriculado, siempre, podemos decir. también cuadriculado, ¿por qué no? ¿Sabes? O sea, pero siempre digo, o sea, no es una crítica porque, claro, gracias a esa intelectualidad se consiguen cotas altísimas de todo. Pero es cierto que no hay que olvidar eso, que tenemos oído, que tenemos vista, que tenemos incluso la sensación del tacto cuando uno está cantando, creo que es importantísimo. Cuando digo el tacto, no tu propio tacto, sino sentir a las personas de alrededor, ¿no? Y cómo se interconectan. Entonces hay muchos ejemplos que hay que llevárselo al día a día, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo eso, el propio tema del piano, eso, recogimiento total. Cuando queremos un forte sonoro, señores, llenen la sala de sonido. Sonido bonito, pero llenen la sala. Entonces yo creo que hay alguna manera de hacerlo. Dos cosas. Bueno, hay una persona, hay un gran artista que no sabía leer música, que no sabía nada de las cuestiones, digamos, del lenguaje y que fue un gran guitarrista como fue Paco de Lucía, ¿no? Que no leía partitura. Bueno, me imagino que después aprendió el lenguaje, pero él no tenía esa, digamos, esa herramienta técnica y académica y mira lo que fue. Entonces, a veces hay talentos que no acceden a ciertos, por ejemplo, un coro por profesional por eso, ¿no? Porque tienes que tener una titulación o tienes que tener unas características de conocimiento. Y bueno, pues yo no digo que esté mal eso, ¿no? Pero también a veces lo empírico tiene un gran valor, ¿no? Totalmente. Yo, por ejemplo, eso, al ser de Jerez, ¿no? La tierra, la cuna del flamenco, como quien dice. Claro, yo eso lo he visto desde pequeñito en las calles. O sea, gente que obviamente no sabe, no una partitura. Yo creo que si le dices la palabra partitura, te dice, ¿eso qué es? ¿No? Pero claro, le ves tocar la guitarra, le ves cantar, le ves tocar las palmas, y tú dices, si eso no es arte, dime tú lo que es, ¿no? Entonces, por eso, yo digo que en este caso, obviamente, es muy importante saber música, saber lo que estamos haciendo. Si yo qué sé, si uno quiere hacer un Prokofiev, pues mejor que sepas música. Claro. Pero es verdad que no es indispensable, no es indispensable para poder hacer arte. Yo sí entiendo, obviamente, cuando te metes a lo mejor eso a un repertorio más actual o un repertorio complicado, no digo que sea indispensable, pero si no sabes música o no tienes unos conocimientos teóricos muy clave, vas a trabajar muy arduamente para equipararte a alguien que sí lo tenga. Claro, por ejemplo, hacer una ópera contemporánea, no sé, un chamber, una cosa de esas, Efectivamente. la cosa se complica. Ya el lenguaje no vale solamente, digamos, ese que usas en el día a día, ¿no? Efectivamente, ese es el único pero que yo diría que tiene la intuición, que cuando tú lo sacas de tu zona de confort, ya no funciona. Entonces, por eso, en este caso yo lo diría, todo el mundo que considere que tiene talento, que no solo se quede ahí, sino a través, ahora sí, del conocimiento, del estudio, de la teorización incluso, complementa ese talento y esa intuición con conocimiento. Y ya obviamente ahí se acaban los problemas. Claro, o sea, bueno, o sea que en tu caso, que yo digo que pues es admirable,
porque, claro, obviamente el lenguaje musical, las herramientas de las partituras, lo que están en las partituras, las distintas herramientas, facilitan el trabajo porque tú dices, oye, vamos al compás 40, el mezzoforte tal, y se ahorra tiempo. Exacto, Y se ahorra totalmente. cosas de cansancio y de agotamiento. Practicidad pura y dura. Entonces, aquí te toca hacer, lo diré, un doble trabajo, ¿no? Claro, sin lugar a dudas, es lo que decía, ¿no? Si estuvieras de un coro profesional, tú sabes que con tu propia habla, ¿no? De músico formado, pues no hay ningún problema. Ahora, con un coro eso amateur o incluso a veces con los semiprofesionales, pues aún así tú puedes pasar, digamos, de todo y decir, señores, quiero más staccato. Y al final el coro, de una manera u otra, se acaba enterando de lo que tú pides. Pero claro, ¿es lo que el director debe hacer? Yo creo que no. Yo siempre lo pienso, el director tiene que sacar el mayor partido posible del grupo. Por lo tanto, aunque el director quiere llevar el grupo a otro terreno o a otro nivel o a otro concepto, yo creo indispensable que el director, sea como sea, tiene que adaptarse al grupo. Porque si no, no hay comunicación. Y si no hay comunicación, no hay manera de trabajar correctamente. Entonces, sí, digamos que obviamente si el grupo es profesional al 100%, infinitamente más fácil, señores, venimos ya a hacer música directamente y vámonos que nos vamos. Si el coro es amateur, pues claro, tiene que asumir un compromiso previo de, señores, hay que saberse bien la partitura, hay que estudiarla, porque sabemos que ahora mismo no puedes descifrar todo el código que tú encuentras ahí en la propia partitura, pero tienes que conocer auditivamente perfecto qué estás cantando, cómo lo estás cantando. En el caso del coro del teatro, pues funcionamos también con MIDIs, con grabaciones para que ellos puedan escucharlo y facilitarlo, pero también le pedimos el compromiso de que, aunque tú hoy en día no sepas música, en un plazo de, bueno, de un año y medio, lo mínimo, mínimo debes saberlo para poder ayudar al grupo. Igual que el grupo te ayuda a ti, dándote la oportunidad de cantar ópera, de cantar zarzuela y demás, tú debes responder al grupo pues subiendo en tu conocimiento musical. Y bueno, ya metiéndome ya yo más en más intimidades del coro. Sí, dale ahí. Llega, la gente llega preparada, la gente estudia, la gente llega con ánimo, con entusiasmo y llega, es decir, porque claro, vemos la moneda del lado donde es que el trabajo es doble, es que claro, no saben leer música, pero puede ser que la gente tenga un entusiasmo invaluable y lleguen con todo preparado y el trabajo no sea tan arduo, ¿no? Has dicho la palabra clave, para mí es entusiasmo, es que es la palabra que define al arquetipo, ¿no? de coralista que no es músico como tal, pero llega a las 8 de la tarde y se va a las 10:30 de la noche a su casa, pero se va entusiasmadísimo, se va entusiasmadísimo. Entonces tú me dices, ¿llegan preparados? Generalmente llegan preparados todo lo que pueden, porque claro, hay un límite y ahora en el momento que llega al ensayo, cuando la cuerda en sí se junta y empezamos a trabajar, pues se sustenta. Por ejemplo, ¿no? Ahora que en un par de semanas hacemos el Requiem de Verdi en Málaga, pues imagínate la dificultad de montar una doble fuga con un coro que es amateur. Oye, pues chapó, no tengo nada que decir. Es verdad que yo soy honesto con ellos y se lo digo, señores, aquí tenemos un reto realmente enorme. Entonces, si queremos disfrutar de la música, hay que saber que hay un trabajo previo en casa, individual, que nada más que cada uno de nosotros, por nuestra propia manera, podemos hacerlo. Y si no hacemos, digamos, este peaje previo, después no va a poder suceder la magia, ¿no? Entonces, tengo que decir que en este caso han respondido fabulosamente bien, reto superado por parte del coro, y ya digo, en este caso el colectivo del Villa Marta es una maravilla, de verdad, es una maravilla. Qué bueno. ¿Y disciplina? ¿Qué disciplina férrea o no? Sí, mira, yo ahí lo digo, no sé si por este profesor que hemos dicho antes, que era, bueno, es ruso, ¿no? Pero de escuela alemana, pues no sé si se me ha pegado un poco de eso, ¿no? Pero sí, yo en ese aspecto soy disciplina férrea, humana, pero férrea. Es decir, señores, llegamos al ensayo y el ensayo es para trabajar. ¿Que tenemos alguna bromita, algún comentario? Pues claro que sí, porque también obviamente venimos a disfrutar y ellos no son profesionales en ese caso. Pero necesitamos, por respeto al público y por respeto a nosotros mismos que estamos aquí trabajando, hacer un buen trabajo. Y yo siempre lo digo, aunque a veces pueda ser arduo, ¿no? Porque trabajar durante 2 horas y media sin parar, incluso a los profesionales nos cansa. Pero claro, ese momento, cuando tú ves que estás trabajando y lo que trabajas merece la pena y da resultados, eso es increíble también. Y además que se nota en las miradas de la gente, ¿no? Cuando
Eso, estamos trabajando y ya el acorde sale perfectamente afinado, o el empaste es fabuloso, o en este caso trabajamos la fuga, todas las entradas van eso apareciendo sin ningún tipo de conflicto. Eso es una maravilla, y ya casi en un grupo amateur diría un milagro. Entonces, sí, 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 es increíble. Ok, y con referencia, perdón, a la técnica vocal, porque claro, si hay, voy a llamar que es un amateur, pero a lo mejor no hay una consistencia en lo vocal, ¿eso cómo lo suples? Pues mire, yo tengo que decir que ahí soy un afortunado. Joan Cabero, ¿vale? Yo diría que mi solución al coro de Marta se llama Joan Cabero. Tuve la gran fortuna de que esos 4 años que él fue el director titular del coro, eran una masterclass de canto continua, pero continua. O sea, yo siempre decía, digo, yo entraba a las 8 y salía a las 10:30 del ensayo, y mi sensación es que hemos estado vocalizando 2 horas y media sobre la obra. De verdad, cada aspecto que trabajaba era puramente técnica aplicada al canto. Entonces, en mi caso, intento hacer lo mismo. Hay distintos ejercicios porque incentivan, digamos, eso, un flujo de aire continuo. O, señores, aquí, por ejemplo, se cae la afinación, pues busquemos otro tipo de resonancia que ayude a eso. Al empaste, pues ciertas vocales también nos ayudan. Entonces, digamos que hay 4, 5, 6 ejercicios muy específicos, pues que ayudan muchísimo al trabajo. Pues esa es la manera, digamos que a raíz de tanto estos recursos de Joan Cabero como otros tantos pedagogos vocales que he conocido, pues uno va recopilando ese saquito de herramientas y lo vamos aplicando al ensayo, porque claro, muchas veces me di cuenta que eso, que hay directores que cuando algo no sale, dicen, a mi gusto, la palabra temida, que es repetimos. Y yo siempre digo, la repetición sirve para fijar, no para mejorar o solventar. Entonces, si tú repites algo que está bien ejecutado, digamos, pues seguramente se vaya a fijar eso. Pero si tú repites algo que no está muy bien ejecutado, muy bien, pues digamos eso, fonado en este caso, la repetición no sirve de mucho. Entonces, en este caso, efectivamente, digamos que esa es el talón de Aquiles de un coro amateur, que tú tienes unas repeticiones exactas, porque también viene la fatiga vocal, y en esas repeticiones más te vale darle todos los recursos al grupo para que pueda solventar pues, esa dificultad técnica o la dificultad que presenta el pasaje. Bueno, no sobra decir que, como tú has dicho, el coro lleva ya muchísimos años funcionando en el Teatro Villamarta y vamos a llamar que es un coro de tradición, un coro conocido aquí y fuera de España, es decir, que no es el coro que llega por primera vez a pedir permiso para cantar a Verdi, ¿no? Entonces, y además suena muy bien el coro. Entonces, o sea que eso también, pues, obviamente es el talento artístico y humano que existe entre los integrantes y eso es gran parte de lo que han hecho, bueno, tú en este caso el director y los que le hayan dirigido, ¿no? Yo creo que eso es lo que conforma esta es mi opinión, lo que conforma o lo que hace que un coro sea como el de Villamarta es lo que tú dices, ¿no? La disciplina, el amor, el cariño, el hacerlo con entusiasmo y el saber de que se está haciendo algo maravilloso, ¿no? Aparte de música, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo bueno de Villamarta es que efectivamente nos precede 25 años de una inercia muy activa. Ahora, ya lo sabemos, ¿no? Con esta crisis perpetua que yo creo que todos los que vivimos ahora tenemos tatuado, pues digamos que las producciones se han reducido en número, pero Villamarta llegó a tener una temporada de 6, 7 títulos continuos, tanto ópera como zarzuela. Pues claro, eso le dio al coro un conocimiento, un bagaje bastante grande. Me hace mucha gracia, porque muchas veces digo, hay nostálgicos en el coro, ¿no? Me dicen, no, pero si esto ya lo hemos cantado. Y cuando digo, claro, pero lo canta, eso el coro lo cantó hace 15 años. Ese coro, aunque haya alguno que todavía sean miembros, es otro coro. Porque igualmente yo considero que un coro como tal es un ser vivo. Y como ser vivo va evolucionando, va cambiando, se va renovando. Entonces, digamos que eso tenemos lo bueno que todavía hay muchos fundadores del coro dentro del grupo y transmiten ese mensaje, ¿no? De hicimos esto, lo podemos volver a hacer, lo estamos haciendo. Pero igualmente viene gente nueva, gente que no ha vivido esa época dorada. Entonces, yo creo que ese intercambio ya no solo cultural, sino probablemente humano, de conocimiento, es importantísimo para un grupo. Y en este caso, no sé si habrá muchos coros de este perfil, ¿no? Pero es verdad que el coro de Villamarta es un tanto particular por todas estas razones que digo. ¿Cuántos integrantes son actualmente? Pues fíjate, ahora mismo estamos, si no recuerdo mal, en 83. 83 integrantes, efectivamente. No es poco, Es ¿eh? cierto, no, en absoluto. Mira, es cierto que, claro, yo llevo
escasamente 2 meses como titular, digamos, del coro del teatro. Antes fue subpianista y llevo como 8 o 9 años relacionados con el coro. Pero claro, en el momento que yo empecé, lo dije, digo, nunca un coro puede morir de desinanición, ¿no? No podemos tener 5 o 4 voces por cuerda, que es verdad que no era el caso. Cuando yo ya cogí el coro había un grueso. Pero el paso número 1 es, vamos a hacer audiciones masivas. Porque igualmente, este tipo de coro necesita tener eso, un gran estímulo a nivel de personal, de integrante. Entonces hicimos estas audiciones con el compromiso de que la persona que a lo mejor eso, vocalmente, técnicamente o incluso musicalmente, no es que no diera la talla, pero está un pasito por debajo de la media, no te preocupes que durante el propio ensayo vamos a ir trabajando eso. ¿Por qué? Porque digamos que aunque yo ahora mismo sea el director titular, también hay un equipo artístico dentro del coro. Entonces, esto nos permite dividir las cuerdas siempre, no solo para trabajar musicalmente, sino eso, para dar recursos vocales, para dar pinceladas de lenguaje musical si son necesarias, y esto va haciendo que el grupo evolucione. Entonces, eso, los 83 que somos ahora, pues nuestro objetivo con las próximas audiciones que haremos en un par de meses, pues intentar llegar a los 100 si es posible, para que cuando distintas personas por trabajo, por situación familiar no puedan estar, eso nos repercuta negativamente al grupo. Bueno, ¿y se trabaja por cuerdas? ¿Hay jefes de cuerda o hay el encuentro directo, puro y duro con toda la masa coral? No, o sea, yo considero igualmente en un grupo amateur hay que dividir desde el segundo uno. Es verdad que a veces puede ser un poco más arduo, ¿no? Pero sí, Claro. efectivamente en Villa Marta tenemos nuestros jefes de cuerda, también tenemos una subdirectora y yo mismo. Entonces, desde el segundo uno dividimos voces por separado. Trabajamos y quizás los últimos 10-15 minutos del ensayo pues hacemos seccionales, hombres por un lado, mujeres por otro, o bueno, también para darle una alegría al coro, un tutti esporádico, para que no empecemos el primer tutti en el ensayo número 8. Pero sí, mi idea es que si las partes funcionan, cuando ya nos ensamblamos, gran parte del trabajo está hecho y ya podemos ir a ese siguiente nivel de trabajo, ¿no? A la sensibilidad, a, señores, escúchense, aquí es importante esto, sí, muy bien, pero ahora respiremos todos juntos para... Pero claro, eso no puede pasar si, como he dicho, la artesanía no está. Entonces, esos primeros ensayos generalmente son ensayos, no digo de lectura de notas, porque ese trabajo suele venir prácticamente hecho de casa, pero sí de perfilar entraditas, de perfilar que la entonación esté correcta en ciertas partes, y eso sí, por cuerda. No se puede tener a 80 personas esperando 20 minutos para que otra cuerda trabaje en una. Claro. No se puede. Y bueno, y hablando de cosas menos amables. A ver. Qué No te miedo. voy a de cosas íntimas, pero como siempre digo, no voy a poner en un brete, no me gusta poner en bretes a las personas, a No te las preocupes. que hablo. La parte de la gestión y eso del Teatro Villamarta, el coro y demás, sabemos que estamos hasta ahora medio asomando la cabeza en esta horrorosa pandemia y bueno, y la crisis del 2008 que venimos arrastrando, crisis en el medio artístico, en el medio musical y demás. ¿Cómo está la parte, si lo puedes decir, si quieres decirlo, si no, pasamos a otro tema? ¿Cómo está la Bueno, parte de gestión? de hecho, yo creo que es sabido, Villa Marta pasó por una crisis verdaderamente grande. Verdaderamente la antigua fundación que gestionaba el teatro, pues tenía unos números muy comprometidos hasta tal punto que se cerró, no podía continuar. Bueno, es un aspecto que ni yo mismo lo puedo explicar, pero quien esté interesado puede meterse en internet y encontrar toda la información. Desde hace un par de años, pues hay una nueva fundación que gestiona el teatro. Y esta fundación, digamos que está haciendo su trabajo muy correctamente. Ya no solo a nivel eso, legal, burocrático, que tampoco lo controlo yo, ¿no? Sino es verdad que ahora hay mucha comunicación con el coro, o por lo menos lo que yo percibo. Y eso es indispensable. Pero claro, tenemos en el caso de Villamarta pues eso, un teatro con sus 1.200 localidades, con X espectáculos anuales, pero es obvio que aparte de los espectáculos que acoge, uno de los núcleos culturales del propio teatro es el coro. Entonces, de alguna manera, ahora mismo estamos en ese proceso de cambio, porque una propuesta que yo hice es que el coro sea un dinamizador cultural. Por ejemplo, el domingo pasado hicimos un acto a favor de la paz, ¿no? Con todo el tema que estamos viendo desafortunadamente de Ucrania, Rusia, pero no solo eso, sino mundialmente. Pues yo creo que es, no sé si obligación, pero sí éticamente hablando, un coro tiene que estar
partícipe de estas actividades. Entonces, desde el propio coro y también con el teatro estamos dando pie a empezar este tipo de actividades. No que el coro del Villa Marta solo cante ópera, que está muy bien, sino que hagamos otro tipo de repertorio. Por ejemplo, empezaremos con conciertos participativos, este tipo también de actividades de, digamos, conglomerado de coros, porque consideramos que es importante que el coro del teatro, aunque sea del teatro por el nombre, tiene que estar accesible a la ciudadanía. Entonces saldremos del teatro mucho más, y obviamente todo esto sin el apoyo efectivamente de los gestores de la Fundación Teatro Villa Marta es imposible. Yo a nivel personal estoy súper agradecido, aparte porque a mí individualmente me han dado muchas oportunidades, tanto como pianista repetidor, como director de ópera en un par de títulos y demás. Pues claro, ahora hay un diálogo, nos conocemos hace muchos años y todos trabajamos a una. Entonces la verdad que en este aspecto no me puedo quejar. Es como todo, ojalá hubiera más dinero, ¿no? Con más dinero todo se soluciona, Claro, o por lo menos el dinero se hace soluciona más gran fácil. parte, sin duda. Porque cuando estás en un grupo, pues, y sobre todo que si le dedicas tiempo y estás haciendo algo que, por ejemplo, por decir algo, claro, como yo soy amateur y tal, pues lo hago por amor al arte. Y creo que eso, ahí hay un hilo muy fino, ¿verdad? Sobre todo si se trata de un coro de estas características. Entonces, por eso te preguntaba la parte de la gestión, sobre todo la parte económica, que es la que más importa y la que comanda cualquier barco de esta naturaleza, porque si no, Es es importante. imposible que sea viable. Entonces, por ejemplo, me imagino que los coristas tienen su sueldo, o sus pagas o sus cosas similares, ¿no? Bueno, en este caso, digo, a mí siempre me gusta hablar claro y no hay ningún tipo de problema. Generalmente lo que diferencia un grupo amateur de un semiprofesional suele ser pues ese salario, no suele ser salario, sino por actividades se cobra algo. En este caso no, le digo, el coro del Villa Marta como tal son totalmente amateur. Además eso se explica del segundo uno. ¿Qué es lo que sucede? Que es, en este caso, ¿no? Se les paga con toda la formación, con la propia experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. No hay nada de Obviamente, dinero, no les pagan nada de dinero. digamos, a los individuos ahora mismo no se les paga. ¿Qué es lo que sí se paga? Se paga sala de ensayo, se paga eso para los profesionales que trabajamos con ellos, se paga todo el tema de materiales, y bueno, todo eso es lo que conlleva. Pero claro, individualmente, tal como está, no. Yo entiendo que hay gente que puede decir, esto no debe ser así. Pues como todo, hay muchas fórmulas que se pueden hacer, ¿no? En este caso, yo digo, el coro de Villa Marta es un coro totalmente amateur, es una asociación cultural que en este caso pues eso se aúna para hacer repertorio Claro, lírico y sí, otros sí es cosas. clásico. O sea, además, claro, se habla, es otro tema complejo, de que, digamos, los grandes teatros que son los que están en Madrid y los que están en Barcelona son los que más tienen ayudas, los que más tienen apoyo estatal. Claro, digamos, vamos a llamar la provincia, sin ánimo de decirlo peyorativamente, No, no, es lo que es. eh, tienen menos apoyo, menos visibilidad y claro, pues tienen que tirar de lo que hay, ¿no? Exacto. Y encima de que pues se encuentra gente con un entusiasmo, con unas ganas, que hacen las cosas con un amor, pues eso es de aplaudir y de darle loas por todas partes, ¿verdad? Porque, pero claro, Totalmente. sería mucho mejor, y a lo mejor meto un poco de base de que hubiese un estímulo económico para cada uno, digo yo. Claro, es lo que debiera haber. Yo sin lugar a dudas. Yo creo que tú lo has dicho, ¿no? Lo de por amor al arte a mí nunca me ha gustado. Es Nunca, nunca complicado. me ha gustado. Sobre todo si hay profesionales dentro del coro, ¿no? Que han estudiado música y demás. No digo que los amateurs no, Claro, pero si yo soy músico y he estudiado y vivo solamente de esto, no es lo mismo exacto. que un amateur que es, no sé, ingeniero y trabaja en el día y por la tarde va a ensayar, ¿no? Efectivamente, yo por ejemplo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú has dicho. O sea, si tú eres un profesional como tal, pues tú tienes que cobrar por el servicio que estás ofreciendo. Entonces, en este caso lo que hemos dicho, es verdad que hay estudiantes de canto, pero cuando he dicho a los mejores estudiantes de canto en el coro de Villamarta, en este caso, son estudiantes, digamos, porque están ahora mismo cursando eso el grado superior, o están terminando grado medio, etcétera. Claro, en el momento que a lo mejor puede pasar que un cantante profesional quiera formar parte del coro, desde el segundo uno lo que yo haría es abiertamente exponerle las reglas del juego. Oye, estas son las circunstancias. Yo, como siempre digo, que más quisiera yo eso, que tuviéramos pues una dotación económica enorme para que podamos, bueno, pues realizar todo, ¿no? Ahora mismo esa no es la realidad, por lo tanto, como tú has dicho, yo creo que muchas veces, más que no quejarse, pero sí hacer méritos precisamente para decir, señores, aquí tenemos esto que estamos ofreciendo,
pues de alguna manera se debe responder acorde a lo que se ofrece. Pero si, digamos, recalco, bajo lo que yo entiendo, hay grupos amateur, semiprofesionales y profesionales. Y en este caso, pues Villa Marta es un grupo totalmente amateur. Amateur que suena como un profesional, ¿no? Sí, eso es curioso, ¿eh? Eso es curioso. Hombre, también hay que ser totalmente honesto. La calidad que ofrece a lo mejor un coro de la Maestranza, un coro del Real o el propio coro del Les Arts, donde estuve estudiando hace un par de años, pues ahora mismo eso es imposible. Es imposible, ¿por qué? Pues te das cuenta que, bueno, que la suma, ¿no?, de la sabiduría técnica vocal de cada uno de los cantantes de esos coros, ahora mismo aquí no lo tenemos, pero es cierto que la calidad que se da es más que razonable. Es más Sí, que razonable. tiene que ser de calidad porque asumir, en un teatro como el del Villamarta, asumir óperas verdianas, puccinianas y de todo tipo, pues tiene que haber calidad. Y siempre Exacto. las críticas por lo que he leído, os han favorecido siempre legítimamente, digo yo. Si no, sin lugar a dudas. O sea, por ejemplo, nada, en enero hicimos Manon de Massenet, una locura total y absoluta, y el coro tiene que estar siempre a la altura. O ahora que, por ejemplo, aunque tengan menos carga, digamos, musical, pero hacemos diálogo de carmelitas, pues ahí el coro tiene que estar dando el 100% al igual que cada uno de los solistas que pueden encontrar el público, ¿no? Sin duda, pues de verdad que es muy, bueno, que es maravilloso poder hablar y ver todo ese tejido que hay detrás de lo que yo siempre digo, ver el público y Sí, hablar para que la gente, sepamos, incluso yo y la gente de fuera, que hay detrás de bambalinas, ¿no? Que se cuece detrás, que no es salir y cantar y bueno, con dos ensayitos ya quedó montado Rigoletto, ¿no? Que requiere de un trabajo arduo y en este caso tuyo, el coro Villamarta y el tuyo, que tienes que hacer un trabajo, un tejido muy fino para que todo salga a pie de boca por lo que hemos hablado. Y en este caso, bueno, tú aquí leía en tu currículum que has dirigido, a ver si encuentro, no sé, no sé, 30, 40 zarzuelas y óperas. Cuéntanos un poco de eso y cómo ha más que sido todo esto. dirigir, sí, más que dirigir, tocar como repetidor. Ah, tocar, perdón, tocar como Exacto. repetidor. Pero bueno, que tendrás un amplio conocimiento de todo este repertorio y cómo ha sido esto. Cuéntanos un poco. Pues mira, ¿cómo ha sido? Yo creo que es eso. Desde pequeñín empecé a acompañar amigos, a acompañar a todos los estudiantes que encontraba que necesitaban un pianista para pasar repertorio. Y bueno, pues llegó el momento donde eso, en el propio teatro aquí de Jerez, de mi ciudad, me comentaron que necesitaban un pianista repetidor. Fíjate lo que es la vida, dije que no, porque en ese momento estaba hasta arriba de exámenes y demás, pero bueno, por fortuna mi chica me dijo, ¿estás loco? Vuelve a llamar y di que sí. Y gracias a Rebeca, a mi chica, que dije que sí, ¿no? Entonces, es verdad que la primera ópera que hice, fíjate, fue increíble. Lucia di Lammermoor, yo creo que de las óperas más agradecidas para comenzar, digamos, profesionalmente una carrera de repertorista, junto a mi paisano Ismael Jordi, junto a Sabina Puertolas, Felipe Bou, vamos, un elenco para mi gusto top total. Entonces, claro, comencé con eso y igualmente, como mi amigo Ismael dice, el canto es un veneno. Y ese veneno me llegó y yo creo que me volví adicto a él, tengo que decirlo. Y a partir de eso, pues nada, ya lo típico, empieza uno a contactar con distintas personas, se ofrece y nada, comenzamos eso, pues ir a Málaga, también esos festivales un poco más, digamos, de cámara, como el Little Opera de Zamora. Y después ya vienen, porque me gustó ese momento precioso, como fue ir a Brasil, ¿no? Allí al Teatro de Manaus, o incluso entrar en el centro de Les Arts, ¿no? Allí es increíble. Es cierto que cuando miro para atrás y veo todos los títulos, digo, hostia, es verdad, es que son bastantes, bastante. Después, mi No, no, es profesor que, de a ver, tú eres una persona muy joven y has hecho ya una cantidad de cosas que, bueno, que son sí, yo digo siempre de aplaudir y de admirar, ¿no? Porque al fin y al cabo esto hay que meterle horas, horas y horas y horas de estudio. Esto no es... Ese es el punto que iba a decir, son muchas horas. Entonces, ahora que lo miro en retrospectiva, digo, madre mía, ¿y cómo me daba tiempo a vivir? Bueno, pues yo qué sé, las cosas de la vida. Es verdad que precisamente lo dijiste tú antes, el repentizador. Yo creo que es muy importante tener una buena primera vista si eres pianista repetidor, porque claro, de alguna manera, por ejemplo, el caso de Brasil, ¿no? Me llamaron con apenas, no sé si eran 6 días de antelación. Y me dice,
4 óperas, hacemos 4 óperas en el festival, buscamos un pianista, por fortuna, 2 ya las había tocado y me las sabía, pero claro, si no tienes una buena primera vista, no puedes abordar ese reto, no por nada, porque claro, tú no vas a llegar a los ensayos sin saberte la música. Ya no digo sin saberla, sino sin conocerla bien para poder amoldarte al director y para poder eso facilitar el trabajo a todos los que allí se encuentran, ¿no? Entonces, la primera vista, la repetición que has dicho, eso es importante. Y es verdad que en mi caso, pues siempre lo he tenido como mi caballo de batalla, ¿sabes? Yo siempre, digamos que eso, coger una obra nueva para mí es un reto, es casi como, no digo morboso, pero casi es como, ¿podré tocar esto? ¡Pum! Vamos a ello. Entonces esa motivación siempre ha estado en mí y es importante, ¿no? Como maestro repetidor, pues tener no sé si esa valentía o esa osadía incluso, de decir, venga, vamos a ello, nos ponemos y sacamos esto en el tiempo que haga falta. Bueno, dos últimas cosas. Una, Sí. se pueden dominar las obras, algunas obras, es decir, se pueden, o algunas no voy a decir todas, porque para no ser grandilocuente, pero se llega a dominar el repertorio, es decir, yo llego, me dicen, bueno, vamos a hacer Carmen, y tú ya sabes por dónde van los tiros. A ver, A ver, puede parecer una pregunta. Claro, pero obviamente un conocimiento tiene que existir, un dominio y tal, no sé, haberla estudiado y saber qué es lo que va a suceder, pero puedes llegar a tener el dominio completo. claro, dominio completo, claro, depende de lo que uno entienda como dominio completo. Yo creo que es como un cantante. No es lo mismo el cantante que debuta un rol al cantante que ha hecho su función 246 de, yo qué sé, de flauta mágica, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que puede ser un poco lo mismo. A lo mejor cuando uno hace un título por primera vez, siempre bien preparado, ¿no? Obviamente lo básico te lo sabes, qué instrumento toca en cada parte, qué sección tenemos aquí, etcétera. Pero claro, en el momento que tú pasas esa misma ópera que te has pasado 1, 2 meses estudiando y otro mes trabajándolo, la vuelves a repetir, se va tatuando un poco, ya la encuentras tuya, ¿no? Cambia el director musical y ya tú sabes qué opciones básicas, si es lógico, va a tomar. No hay, yo muchas veces lo digo, generalmente la música es 2 más 2, pero tú eliges la tipografía del 4 que quieras poner. Generalmente la música no es 2 más 2, 7, suele ser el mismo 4. Y ya a raíz de la interpretación vas buscando qué quieres adaptar para transmitir X mensaje. Entonces, siempre de la humildad, porque igualmente estoy en el inicio de mi carrera, diría, aunque hayan algunos títulos ya por detrás. Yo creo que se puede llegar a dominar porque lo vi en mi profesor. Vi que era capaz de poner ejemplos de cualquier ópera relacionada con cualquier otra en cualquier momento. Claro, es verdad que este profesor, cuando yo lo conocí, pues tenía sus 60 y tantos años. No sé los títulos que se hará anualmente en la Staatsoper de Berlín, pero muchísimo, ¿no? Como es lógico. Entonces, si uno se tira 20, 30 años trabajando diariamente a ese nivel, pues ahora al final yo creo que es como si tú mismo hubieras compuesto las óperas. Bueno, sin duda, la experiencia hacia el maestro, eso es indudable, ¿no? Pero, bueno, también el conocimiento. Sin embargo, los acuerdos con los directores, por ejemplo, alguna vez escuché o vi un CD de Karajan dirigiendo una Carmen con unos tiempos lentísimos, lentísimos, que yo decía el toreador y bueno, y todo el inicio y bueno, todos los interludios y demás. Decía, uff, y siendo quien era. ¿Qué pasa? ¿Cómo llegan a hacer esos acuerdos con el director? Que tú dices, pero si este tiempo no es el correcto, y te dan ganas de decirle, oiga, perdone, que el tiempo la negra es a 84, no a 30. Sí. No me ahogan al cantante, ¿no? Pues sí, a ver, yo a pesar de todo, digo, puede ser por mi propia personalidad, pero yo siempre digo, detrás de cualquier cosa hay un porqué. Seguro que a pesar de todo, detrás de esa velocidad, ¿no?, que tomó Karajan para secarme, hay un porqué. O lo típico, el ejemplo, ¿no?, de Chelibidache, que se dice, si vas por el sonido, habrá un porqué, respetable o no, que ayudaba al grupo o no, ya es otro motivo. Pero siempre es importante saber el porqué, ¿no? Entonces, ya por ejemplo en mi caso, yo muchas veces, siempre de la humildad, suelo preguntar este tipo de cosas a los directores. Obviamente nunca por qué llevas este tiempo, eso no, ni mucho menos, pero, ay, es curioso, aquí que buscamos X, pero ya no por, ya te digo, por esa cosa del cotilleo, ni mucho menos, sino por entenderlo,
Porque claro, yo entiendo que si la persona que tengo enfrente, y sobre todo un director musical con una preparación y un conocimiento vastísimo, toma ciertas decisiones, es por algo. Entonces, me gustaría llegar a comprender y entender por qué toma ese algo. Ahora, bajo mi punto de vista, yo creo que igualmente el director, aunque sea el coordinador y el responsable musical, tiene que trabajar mano a mano con los cantantes. Entonces, la decisión de los tempos, la decisión del carácter, no digo que esté 50-50, pero por lo menos que comunicación haya, ¿no? Ya digo, nunca trabaja con él y algún día, espero algún día eso coincide, ¿no? Pero papá, no, para mí es el gran referente como director eso, de ópera, ¿no? Es decir, es una persona que tú le ves y aparte de haber sido repetidor, ¿no? Y conocer todo, yo creo que él va eso, uno a uno con el cantante. Si es que tú lo ves y tú dices, eso es un divo, si es que papá no tiene un divo dentro de sí, ¿no? Entonces, un divo en el sentido de eso, de que es cantante, básicamente. Pues yo creo que eso, a pesar de que haya a veces interpretaciones que puedan chocar con lo que entendemos como lógica lírica, siempre hay un porqué, seguro que hay un porqué detrás. Bueno, haciendo una salvedad, sabemos que Karajan ha sido uno de los genios de la dirección. Había una cantante, no sé si era Montserrat Caballé o quien, que decía que con quien había aprendido a cantar verdaderamente había sido con Herbert von Karajan. O Así, sea, sí, alguno de los cantantes, no me acuerdo si fue ella o no, porque bueno, creo que sabía, bueno, era una mío, ¿no? conocimiento en cuanto a ópera y música, bueno, esto lo sabemos, no hay que decirlo, andante, ¿no? Y bueno, ya lo siguiente, y ya para ir terminando, es cuáles son los objetivos que tienes, a dónde quieres llegar, qué es lo próximo, cuáles son los retos, todo ese tipo de cosas que un artista siempre está por ahí pensando y soñando, que es lo más bonito, sobre todo soñar. ¿Qué sueños tienes? Pues fíjate, uno de mis, no sé si reto, porque es verdad que cuando uno piensa reto o objetivo, como que se autocondiciona para conseguirlo, ¿no? Pero algo que me haría especial ilusión es justo lo que estoy comenzando a hacer ahora. Y te explico por qué, ¿no? Digamos que de pequeñín tuve la inmensa, pero inmensa suerte de entrar en el Joven Coro de Andalucía y en la Orquesta Joven de Andalucía. ¿Qué sucede? Este tipo de colectivos, pues da eso a la juventud, ¿no? Musical en este caso de Andalucía, la oportunidad de, eso, de trabajar con el propio Barenboim, de trabajar con Tamayo, de trabajar con Hafter, de trabajar con primeras figuras. Y claro, en mi caso, eso, cuando tú ves eso, que es posible llegar a esas cotas desde el segundo uno, yo digo, eso igual que lo he vivido yo, por lo menos parecido lo tiene que vivir otra tanta gente que no puede acceder, porque claro, generalmente estos colectivos, no digo que sean elitistas, porque la palabra no es elitista, pero sí es verdad que tienen un nivel de acceso bastante alto y hay gente que por X razones generalmente no puede acceder a estos colectivos, pero igualmente deben tener acceso a esas experiencias. Entonces, por ejemplo, ahora que estoy eso con el coro del Teatro Villa Marta, de alguna manera intento emular eso que viví cuando tenía 14, 15, 18 años y demás. Y ese es mi reto verdaderamente. Mi reto es que cuando pase X años me encuentre a X personas diciéndome, wow, pues esto que hicimos fue increíble y lo sigo recordando y lo sigo compartiendo. Y yo creo que esa sería mi ilusión de futuro. También es verdad, por qué no decirlo, hay un teatro que me encantaría visitar, que sería el Teatro de la Zarzuela, ¿no? Algún día, pues me gustaría igualmente eso, ya sea como repetidor o como sea, poder trabajar en ese teatro. Hay teatros maravillosos en todo el mundo, pero bueno, por la razón que sea, es verdad que siempre me ha llamado la atención, ¿no? El Teatro de la Zarzuela. Y poco más, yo creo que la clave es eso, es disfrutar de lo que estamos haciendo y sobre todo eso, si aparte de tú disfrutar, hace disfrutar a los demás, yo creo que no hay mayor objetivo que ese. Sí, sí, has hecho ya un terreno has abonado un terreno muy grande y sí, has sembrado, has hecho mucho, que es lo importante en este, en lo que es el arte, ¿no? Bueno, la verdad que pues te quiero agradecer de corazón por tu amabilidad, por tu tiempo, por habernos contado lo que es ser un pianista, repertorista, todo Sí, este pianista de acompañante, cantante. Ya está. por habernos contado qué es ser un director, a grosso modo, de un coro como el Coro del Teatro Villamarta de Jerez, que es un orgullo, yo creo que para España debe ser un orgullo, no solamente para Andalucía, y que bueno, que ya lo que quieras decir como colofón, el micrófono es tuyo. Pues nada, yo lo que diría de verdad que iniciativas como esta misma, ¿no?
es indispensable, como hemos dicho, ¿no? Para llevar la ópera a todo el público, para que sepamos que aunque la función es maravillosa, detrás hay, pues eso, unos especialistas y unas ganas de trabajar enormes desde el técnico hasta el iluminador, hasta el propio acomodador que te acompaña a tu asiento, como cada uno de los cantantes, pianistas, directores y todo. Y de verdad te agradezco enormemente por darnos voz, ¿no? Es importante eso, que tengamos, nunca mejor dicho, voz para poder compartir lo que hacemos, pues, con todo el mundo. Muchas gracias. No, el agradecido soy yo porque vosotros me dais la oportunidad de conoceros y aparte de escarbar un poco ahí de qué se cuece detrás del artista y del ser humano, porque al fin y al cabo el arte está hecho por seres humanos, ¿no? Y eso es lo que también se trata de mostrar acá, porque si fuéramos netamente hacedores y autómatas, pues imagínate, pues apaga y vámonos, ¿no? Qué Entonces, aburrido. eso es lo bonito de esto. Claro que Pues, sí. querido, espero conocerte en persona un día, ir allí a Jerez, que me acompañes a algún área, alguna canción, y, Cuando quieras. y será seguramente un placer. Y bueno, muchas gracias a todos por haber estado hoy en una entrevista con un artista más y maravilloso. Y nos vemos próximamente, muy pronto, en otra entrevista más con otro artista u otra artista en este canal que se llama Ópera al Aire. Gracias. Chao.